Bien, estamos quiero comenzar este mensaje mencionándoles que quiero tener una serie que dure tal vez lo que resta del año, tal vez no, pero quiero buscar que la iglesia sea equipada con consejos muy específicos acerca de cómo podemos mejorar nuestra vida y en esencia irnos preparando para el próximo año, que creo que será un año bueno para nosotros. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque este año estoy observando que hay mucha fidelidad de la iglesia. Los que están aquí, quiero decirles que ustedes son muy fieles. Esta iglesia ha visto pasar a muchas personas y una de las cosas que más detienen el crecimiento, usted lo sabe, es la falta de constancia, la falta de compromiso. Y creo que ustedes representan a esa sección de la iglesia que ha sido constante. Y yo les felicito, les honro. Hemos ido mejorando incluso con su compromiso. El mes pasado no solamente pagamos la renta bien, sino que compramos mesas. Si se dieron cuenta, en la noche mexicana tuvimos mesas donde sentarnos, no las teníamos. Y la verdad es que en el otro local pues no teníamos dónde, pero ahora hemos ido creciendo, tenemos mesas. No solo eso, compramos unas tijeras de pasto para podar afuera, tal vez no se note mucho, pero está podado. Y compramos pasto, compramos semilla de pasto y la vamos a empezar a sembrar para que tengamos pasto afuera. Entonces, quiero felicitarte y creo que estos mensajes nos van a bendecir abundantemente. Bien, quiero introducir esta serie la serie se llama Sabiduría Práctica. Sabiduría Práctica. Y el primer mensaje de esta serie se llama así: busca la sabiduría. Busca la sabiduría. Y Proverbios 1 tiene en el primer capítulo, en los versículos del 1 al 7, algo importante que debemos de considerar en la vida. Vamos a leerlo, por favor. Voy a ponerlo en la pantalla para que vayamos meditando en este pasaje. Dice así: Proverbios de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. ¿Quién escribió este libro? Salomón. Y luego dice el versículo 2: para adquirir sabiduría, disciplina, para discernir palabra de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. La versión 60 dice: es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora, quiero comenzar mencionando algo importante de Salomón. Salomón es un hombre por demás sabio. La Biblia lo etiqueta como el hombre más sabio y muchos consideran que es que ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. No ha habido otro hombre más sabio que él. Y Salomón escribe 2 libros importantes acerca de la sabiduría, precisamente el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, que nos regalan una cantidad de sabiduría increíble. Ahora, es importante considerar
primero eso que te voy a decir, que Salomón escribe este libro para el bien lo escribe a su hijo. Si siguen continuando, él habla a un hijo. Seguramente está hablando de su hijo, pero sobre todo tenemos que considerar que Salomón escribe este libro para regalar sabiduría. Y con esto nos está abriendo una de las secciones del corazón de Dios que yo creo honestamente que la iglesia no ha aprovechado a su máximo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ahí como me ven, he estado en la iglesia donde nací, la iglesia después cuando me casé, en Ciudad de México estuve en otra iglesia, me fui a Cancún y estuve en otra iglesia, regresé de Cancún, estuve en otra iglesia y ahora soy pastor. En mi vida como hijo de Dios, adelante, Jade. En mi vida, como hijo de Dios, he caminado por 5 iglesias. Ahora, no voy a hablar mal de las iglesias donde he estado. Lo que te voy a decir es esto. Que he identificado en mi vida personal, quiero hablar de mí, en mi andar por 5 iglesias. He entendido que el Señor desea lo mejor para nosotros, pero no solo eso, sino que Él desea que mejoremos nuestra vida. Y la fuente para mejorar nuestra vida es precisamente la sabiduría bíblica. Necesitamos mejorar totalmente nuestra vida. Ese es el plan del Señor. Y miren que Salomón es un hombre que no escribe el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Es un libro que no está definido para alguien en específico. Mira, si tú lees el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta de que el libro está escrito para el pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Que las profecías están escritas para el pueblo de Dios. Pero cuando tú lees otros libros, te vas a dar cuenta que hay profecías para el mundo. Y que la Biblia no se encierra solamente a hablarle a la iglesia o al pueblo de Israel o a los líderes de la iglesia o a aquel que se cree religioso. La Biblia está escrita para el mundo. Por eso podemos decir esto con mucha certeza. Uno de mis autores favoritos, Andrés Panasiuk, escribe mucho acerca del dinero. Ese es su tema, ese es su rollo, incluso tiene una asociación en la que se dedica a educar financieramente a la iglesia y empresarios cristianos. Y una de las cosas que él dice es que hizo una investigación y se dio cuenta de que los hombres más ricos del mundo han leído precisamente el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Los hombres más ricos del mundo han escrito este libro. Por eso te vas a dar cuenta de que muchos en el mundo que no son cristianos tienen más que muchos que son cristianos. Y no estoy hablando despectivamente, estoy hablando de que muchos en el mundo ponen en acción los principios bíblicos. Y a veces pensamos que los principios bíblicos no les afectan a ellos. ¿Por qué no? ¿Sabes algo? La Biblia le habla al mundo y nos habla a nosotros como hijos de Dios. Y nosotros debemos de comprender que si la Biblia le habla al mundo y el mundo pone en acción y es bendecido, nosotros si ponemos en acción seremos brutalmente bendecidos. ¿Me entiendes? Tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablarlas claramente. Ahora, no estoy diciendo con esto que de lo único que se trata de la Biblia es de ser ricos y de tener prosperidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo que encierra la Biblia. La paz, el gozo de Dios, todo lo que nosotros podemos tener. Pero es importante considerar este asunto. Ahora, es muy interesante que el libro de Proverbios esté dirigido a un hijo y que el hijo que heredó el reino de Salomón la regó totalmente y brutalmente. El hijo de Salomón tiró por el suelo todo lo que
Salomón había construido. Otro día hablaremos de eso, es uno de estos mensajes que vamos a tocar en este tema, pero vamos a hablar de esto después. Entonces, dice este pasaje, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, habla de prudencia y de justicia. Ahora quiero responder contigo esta pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, lo que te estoy poniendo ahí son las dos, el significado o la interpretación de las dos palabras en hebreo para la palabra sabiduría. No vamos a hablar de la palabra ni nada para no meter cosas que no necesitamos. Pero la sabiduría está manejada en el buen sentido. Digo conmigo, en el buen sentido. ¿Qué significa esto? Significa que la sabiduría bíblica está ligada a lo bueno, no a lo malo. ¿Me entiendes? ¿Estás de acuerdo conmigo si decimos que hay sabiduría que aplica para mal? ¿O no? Hay mucha gente sabia que sabe cómo lastimar. Mi esposa me platicó que fue a comprar los dulces para la noche mexicana y dice que estaban robando. Y yo pienso, qué habilidosos esas gentes que roban así. O sea, ni te das cuenta y te roban. ¿Qué tal esos vendedores que no saben, tal vez no saben mucho de otras cosas, pero saben cómo venderte y cuando menos te das cuenta ya estás totalmente amarrado con una venta que no querías o que no tenías pensado hacer? Entonces, la sabiduría bíblica está dirigida hacia algo bueno. Exacto. Está ligado hacia algo bueno. La sabiduría ligada no es, la sabiduría bíblica, no está ligado con lo malo. Está ligado con lo bueno. Y necesitamos comprender esto, porque más adelante vamos a ver algo más interesante. Dice, entonces, en el buen sentido, hábil, sabiduría, sabiamente, ingenio, que tiene que ver con la mente. Ahora, la sabiduría tiene otra palabra que tiene una raíz primitiva, y esta es ser sabio. Y esto es lo interesante, que la sabiduría bíblica debe de ser en mente, en palabra y en acto. La sabiduría bíblica debe de abordar tu mente, lo que dices y lo que haces. La sabiduría bíblica considera una transformación de tu vida. Y cuando Salomón habla acerca de la sabiduría para nosotros, precisamente está hablando de que tu vida sea ¿qué? Transformada, sea cambiada hacia algo bueno, pero no solamente hacia algo bueno, sino que esto llene tu mente, llene tu boca y también llene tus acciones. De manera que una persona sabia es una persona que hace cosas buenas, que son obviamente sabias, que están en su mente, que están en su boca y que son parte de su vida diaria. ¿Puedes pensar en alguien sabio? ¿Puedes pensar en una persona sabia? No perfecta, pero sabia. ¿Puedes pensar en alguna persona? Puedes pensar en ti tal vez. ¿Por qué no? ¿Sabes? Yo no me considero una persona muy sabia, pero he experimentado que la Biblia, cuando una persona me pide consejo, puedo discernir en la palabra la sabiduría bíblica. Porque hay de mí si te doy un consejo que no sea bíblico. ¿Me comprendes? Nuestra sabiduría debe ser bíblica. Yo puedo pensar en muchas personas sabias. Y lo que la Biblia dice es que debemos de ser sabios en la mente, en la palabra y en la acción. Ahora, este concepto me gustó. Lo encontré en internet. Vi muchos conceptos, unos no. Primero te voy a hablar del concepto que viene, si tú abres una página, una buena página de definiciones. La definición básica de la sabiduría es que la sabiduría solamente se adquiere por vivencia y por conocimiento. Es decir, que para ser sabio tienes que vivir.
Hay una definición así. Hay otra definición que encontré que decía que la sabiduría se adquiere por saber, pero también por vivir. Y es cierto, mira, cuando hablamos de personas sabias, ¿en quién piensas? ¿En personas mayores o en jóvenes? En personas mayores. La sabiduría bíblica rompe este esquema. Porque la sabiduría bíblica puede aplicar para jóvenes, pero también para mayores. Porque la sabiduría bíblica es una fuente. Es una fuente. Eso significa que la sabiduría bíblica aplica para personas jóvenes, pero también para personas adultas. En ese sentido, un joven puede ser sabio, pero también lo puede ser una persona mayor. ¿Me entienden? Una de las cosas que hablo durante el curso prematrimonial es de esto. Hablo de la sabiduría. Y les digo al matrimonio, muchos matrimonios pretenden encontrar la felicidad después del problema. Enfrentan el problema, lo resuelven y entonces encuentran sabiduría. Pero la sabiduría bíblica nos dice, aplica esto a tu problema y entonces las cosas se resuelven. ¿Me comprendes? Puedes romper el esquema de tu vida. Puedes ser una persona no sabia. No importa si eres joven, no importa si eres adolescente, no importa si eres adulto, puedes convertirte en una persona sabia. Entonces, esos son los conceptos del mundo. Este concepto me gustó. La sabiduría de Dios nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. ¿Te gusta? Voy a volver a leerlo. La sabiduría de Dios nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Ahora este mensaje se llama Busca la sabiduría. ¿Cómo se llama este mensaje? Busca la sabiduría. Salomón introduce su libro de esta forma. Yo quiero repartir sabiduría. Para eso escribe Salomón el libro. Miren, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y luego este versículo famoso. Escucha esto que te voy a decir. Salomón introduce diciendo qué es lo que nos quiere dar. Y en pocas palabras, ahí hay muchas palabras, pero podemos resumirlo así. Salomón está escribiendo sabiduría. Dios está inspirando sabiduría. Pero no solo eso. Después lo que hace Salomón es decirte, mira, si quieres sabiduría, lo debes de hacer así. Y es lo que viene en el siguiente versículo, que pienso que debería estar en la parte de abajo. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento o de la sabiduría. Tomemos, si gustan, como lo dice la versión 60, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora es muy interesante lo que dice Salomón, porque Salomón lo escribe así. Te voy a parafrasear como está la palabra en el hebreo original. El principio de la sabiduría es el terror del Señor. La palabra temor se traduce como terror. Ahora, ¿significa esto que para ser sabio tengo que tener terror del Señor? No. Ahora, no estoy diciendo que no, directamente. Porque escucha esto. Jesús dice, no le temas
a quien puede destruir ¿qué? El cuerpo. Y luego Jesús continúa y dice, teme a quien puede ¿qué? Destruir el alma. ¿De quién está hablando? De Dios. Exacto. Lo que Jesús está diciendo es que comprendamos quién realmente tiene el poder. Y cuando tú comprendes quién tiene el poder, cuando comprendes quién es el mayor, entonces te pregunto, cuando estás enfermo, ¿con quién irías? ¿Con una enfermera o con un doctor? ¿Por qué no con la enfermera? ¿Y la enfermera no tiene algo de sabio? ¿No? ¿No has escuchado? Exacto, en la práctica, eso es cierto. Muy bien, muy bien. Es cierto, ¿me entienden? Pero si tú quieres que alguien te diagnostique correctamente, ¿quién lo va a hacer? ¿El médico o la enfermera? El médico. ¿Me estás entendiendo? Por eso tienes que comprender quién tiene el poder, quién es la supremacía. Y cuando tú comprendes eso, entonces entiendes esto. ¿Cuál es la mejor fuente de sabiduría para tu vida? ¿La Biblia o un libro de superación personal? ¿Cuál es la mejor fuente de sabiduría para tu vida? ¿La Rosa de Guadalupe o tu Biblia? Porque una mujer cristiana una vez se me acercó en la calle se me acercó y me dijo, ¿no sabes qué acabo de ver en la tele? Y le dije, ¿qué? Me dice, me sentí ministrada por el Señor, me dijo. Sentí que Dios me estaba hablando. Y le dije, ¿y qué estabas viendo? La Rosa de Guadalupe. No podemos tomar sabiduría de ahí. ¿Me estás entendiendo? Si yo quiero sabiduría, tengo que acudir al superior, a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso dice este verso, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Escucha esto, si tienes reverencia a Dios, entonces sabes de dónde puede venir la sabiduría genuina y correcta. Te digo algo, yo creo que el mundo tiene sabiduría. Lo creo. Yo creo que Buda dijo muchas cosas raras, pero tales buenas. Yo creo que ¿cuántos han visto una película y al final o al principio comienza con un proverbio de Confucio? ¿No? ¿Cuántos han visto una película y al final hay una frase de un hombre reconocido? ¿No? Nosotros mismos incluso a veces hablamos esas frases. ¿A poco no hemos dicho algunas veces entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Ay, ¿será cierto eso? ¿Será correcto? ¿Me comprendes? Pero si tú tomas la Biblia y lees una palabra de sabiduría, sabes una cosa, dos cosas. Número uno, que es buena, porque la sabiduría de Dios es inclinada a lo bueno. Y número dos, proviene de Dios, por lo tanto, está correcta. Incluso cosas en las que podríamos no estar tan de acuerdo. Hoy en día en la iglesia y fuera de la iglesia se habla de este tema. A tu hijo, corrígelo con vara. Y muchos están de acuerdo, otros no. Pero dime tú, ¿la Biblia está bien o está mal? Está bien. Tu hijo de vez en cuando necesita unos varazos. Tú lo sabes. Dios lo sabe mejor que tú. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Salomón nos prepara y nos pone la plataforma para abrazar la sabiduría. Y luego nos aclara esta verdad trascendental que debes de saber. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Quién desprecia la sabiduría? Los necios. Ahorita vas a ver por qué esto es tan importante de considerar. Y por qué observarme a mí y saber si soy necio debe ser algo que nosotros debemos de hacer.
Bien, ese es el primer consejo para obtener sabiduría, para buscar la sabiduría. Número 1, reconocer que de Dios proviene la sabiduría buena y correcta. Dilo conmigo, reconocer que de Dios viene la sabiduría buena y correcta. No hay otra fuente, iglesia. Ya, ahí está ahí. Eso no era. Hasta ahí. ¿Me entienden? No hay otra fuente para la sabiduría correcta, iglesia. No la busques. Bueno, sí, lee. No estoy diciendo que no leas libros. Lee muchos libros. Pero al final, ¿sabes con qué tienes que comparar lo que lees? Con la Biblia. Incluso hoy en día hay un gran boom de muchos libros cristianos. Hay libros, mis últimas veces en la librería me sentí antes, mira, es que hace años iba a una librería cristiana y uno podía reconocer a sus autores favoritos. Yo tengo mis autores favoritos y no me niego a la nueva experiencia de un nuevo libro, pero esta vez que fui, las últimas 2, 3 veces, me siento abrumado porque hay muchos libros, ¿sabes? Y luego los empiezo a hojear y veo que hay muchas cosas que digo, tendría que leerlo completo para definir si está bien. Y a veces soy honesto contigo, ¿sabes qué? Prefiero leer mi Biblia. La tenemos que leer y mucho. Estoy muy admirado de Diana. Desde que conocí al Señor hace 4 años, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Ya va por la tercera. ¡Wow! Porque hay muchos hijos de Dios que llevan años de cristianos y en su vida han leído la Biblia completa. Y si la Biblia tiene la fuente para vivir mejor, deberíamos de leerla. ¿No creen? Entonces, este es el primer consejo. De Dios proviene la sabiduría buena y correcta. Número 2. El versículo 8 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Voy a volver a leerlo. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. La primera cosa que se ve en ese versículo es que pongas atención. Es que pongas real atención a lo que te enseñan, a la fuente de la sabiduría. Pero no solamente se trata de eso. ¿Quién desprecia la sabiduría? Los necios. Por eso creo que este primer versículo ataca la necedad. ¿Qué necesitas para dejar de ser necio? ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha encontrado en un momento de necedad? Yo me he encontrado muchas veces de mi vida en un momento de necedad. Muchas veces. Uno de ellos es cuando voy en el carro manejando y a alguien se le ocurre meterse, o un peatón está en rojo y se le ocurre hacerse, y yo, tan, 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 tan. Esos son momentos de necedad míos. ¿Saben cómo lo sé? Porque Miriam me dice, cálmate. Y yo respondo, ¿cómo quieres que me calme si velo, se está pasando en rojo? Ayer olvidaron. ¿Me entienden? Momentos de necedad. ¿En tu vida hay necedad? Creo que este primer versículo ataca a la necedad. Y no solamente eso, a nuestra falta de humildad. ¿Qué necesita el sabio, el necio, para reconocer que está mal? No solamente escuchar y prestar atención. ¿Qué necesita? Necesita un bañito de humildad. Necesita que alguien le baje los humos. ¿Han visto al clásico peleonero que cree que sabe pelear y un cuate se lo tumba de un solo golpe? Ese cuate se levanta y dice, ¿qué pasó?
¿Apuntaron las placas? Ese día tal vez esa persona recuerde que necesita ser humilde. Así es de que si tú buscas sabiduría, necesitas entender, prestar atención, número 1. Número 2, necesitas aceptar que tal vez hay necedad en tu vida. Que hay cosas que no han sido cambiadas, tal vez solamente es porque has sido necio o necia. Que tal vez cosas no han cambiado en mi vida porque he sido necio o necia al hacerlo. Una de las cosas en las que creo que yo he sido necio, por ejemplo, es en el asunto del ejercicio. Mi esposa siempre me ha llevado a hacer ejercicio, pero honestamente a veces prefiero abrazar la cama que otra cosa. Y eso es necedad. Para mí es necedad porque trabajo en una silla. Y sentarse en una silla todos los días no es sano. Sentarse 8 horas en una silla no es sano. Necesito hacer actividad. Y a veces soy muy necio para hacerlo. Los hijos necesitan a veces un golpe de humildad. Necesitan saber que están mal, que están equivocados, que necesitan saber que no son perfectos. Pero ¿sabes cómo lo pueden aprender? Cuando nos vean a nosotros, los padres, siendo humildes y reconociendo nuestras propias necedades. Bienvenidos. ¿Alguno de ustedes les ha tocado reconocer su necedad frente a su hijo? ¿Le cierran a la puerta ahí? Ya. Los hijos necesitan a veces ver a un padre reconocer sus propios errores. Necesitan verlo. Necesitan ver que reconocen y que tienen un toque de humildad. Porque tal vez esa sea la única forma de encontrar sabiduría. Entonces, el primer consejo para encontrar sabiduría es, ¿cuál? ¿Cuál es? Reconocer que del Señor viene la sabiduría buena. Y solo de Él proviene la sabiduría buena y correcta. Y que Él es la fuente correcta. ¿Sí? Segundo, escuchar, prestar atención, reconocer nuestra necedad y ser humildes. Ahora viene lo interesante. Versículo 10. Ahora, te voy a pedir que prestes atención a cuántos versículos vamos a leer que hablan exactamente de lo mismo. Ahí les va. Desde el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga la muerte a la gente. Devorémoslo entero, como devora la tumba a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestra casa. Echa tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por esta perderán la vida. ¿Cuántos versículos leímos? 9. Si tú lees desde el versículo 1 hasta este versículo, te vas a dar cuenta de que estos 9 versículos representan más de lo que antes leímos. ¿Y de qué hablan esos 9 versículos? De relaciones.
Ese es el mejor consejo y el más importante que te voy a dar hoy acerca de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? ¿Deseas la sabiduría bíblica? Deja de relacionarte con quien no debes. Pablo escribe esta frase: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dicho de otra forma es, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un estudio científico que corrobora este hecho. Si tú te juntas con gente problemática, terminarás siendo una persona problemática. Si tú te juntas con personas exitosas, terminarás siendo una persona exitosa. Por eso tienes que considerar cuánto te relacionas con las personas que estamos hoy aquí. ¿Por qué hacemos una noche mexicana? Para relacionarnos. Esa es la principal razón de que lo hagamos. ¿Sabes? Yo podría decir, el 15 es viernes, deja la iglesia que se vaya con su familia. Pero ¿sabes algo? Necesitas relacionarte con personas que tienen tu misma fe. Pero necesitas relacionarte en serio. Mira, escucha esto que te voy a decir. ¿Con quién se te facilita relacionarte más? ¿Con una persona que no es cristiana o con una que es cristiana? Y yo estoy seguro que más de uno se le facilita relacionarse con quienes no son cristianos. Y es normal, no te estoy juzgando, ni estoy hablando mal de ti. Lo que te estoy diciendo es que invertimos parte de nuestra vida en cosas que no están relacionadas a lo cristiano. Yo trabajo en una oficina y cuando voy a la oficina, todas las personas de la oficina no son cristianas. O por lo menos no que yo lo sepa. Pero ¿sabes cuántos hay? Son como 20 mis compañeros de trabajo. Y todo el tiempo me relaciono con ellos. Incluso cuando trabajo en casa, porque trabajo 3 días en casa, estoy todo el día conectado con personas que no son cristianas. Y la única cristiana de la casa es mi esposa. ¿Me estás entendiendo? Iglesia, necesitamos relacionarnos. Si quieres sabiduría, si buscas la sabiduría bíblica, no basta solamente con reconocer que de Dios proviene. No basta solamente con reconocer mi necedad o ser humilde. Iglesia, si quieres sabiduría, necesitas juntarte con gente de iglesia. Y aquí viene el otro lado. ¿Qué tan responsable eres con tu cristianismo? Porque algo que pasa en la iglesia, ¿sabes qué es? Que de repente Sandy le va a preguntar a Nat: oye Nat, tengo este problema. No quiero ir con el pastor porque es mi tío y porque me da pena. Y Nat, si no es responsable con su cristianismo, ¿sabes qué le podría decir a Sandy? Pues mira, yo vi la Rosa de Guadalupe el otro día y tenía una situación como la que tú tenías. ¿Me entiendes? A veces, como hijos de Dios, andamos con el corazón roto, amargado. Tal vez si Mike viene y me pregunta algo, yo podría decirle: pues regrésasela, igual o peor. ¿Te fue infiel? Séle infiel tú también. Eso no es ser responsable con mi cristianismo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Relacionarnos como hijos de Dios no es solamente venir y juntarnos y platicar sobre algo. No. Implica ser responsable con mi propia vida cristiana. Implica que yo primero debería de buscar la sabiduría, la sanidad de Dios, para ser responsable con quienes me relaciono.
Porque si no lo hacemos así, vamos a terminar mal. Y entonces, ¿qué sentido hay? La sabiduría de Dios cae sobre la iglesia. La sabiduría de Dios está disponible para la iglesia. Mira, al principio te dije que la sabiduría bíblica, también si el mundo la quiere tomar, la toma. Coldplay, la banda Coldplay, de todos sus conciertos, toma el 10% y lo regala. Lo regala a sucesiones de beneficencia. ¿Te suena eso? No es bíblico, eso es bíblico. Y eso es algo que tiene que, y eso les refleja en su bienestar. ¿Me comprenden? ¿Cuántas obras de beneficencia hacen los que tienen? ¿Cuánto dan los que tienen? ¿Ubicas a Verástegui? El que anda promocionando la película de The Sound of Freedom. ¿Lo has escuchado hablar? El tipo se mueve en círculos altos. Y el tipo se mueve en cosas correctas. Tiene la sabiduría de Dios. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para relacionarnos. Te voy a contar algo. Y esto es algo personal. En la universidad siempre fui un tipo muy callado, como lo soy. Yo soy muy callado. Y si algo abracé de mi vida cristiana fueron mis convicciones bíblicas. A mí me enseñaron que decir groserías estaba mal, así es de que difícilmente se me sale una grosería. No te estoy diciendo que no la he hecho alguna vez. En un momento la dije en broma o tal vez en serio, pero yo tenía convicciones firmes. Y cuando iba a convivir con mis amigos, ellos me usaban a mí como el conductor designado. Vamos a ir a Hidalgo, pero ¿quién va a manejar? Helio, porque él no toma. Y yo era el conductor designado. Mientras todos estaban borrachos, yo manejaba el regreso y los cargaba a todos. Yo iba bien vivo. Y lo que yo quiero decirte, y no te lo digo a modo de presumirte, es que tuve y tengo la gracia de Dios. De que primero, pues, yo no sé explicarte esto, porque es una cosa que quiero abrirte de mi corazón, porque yo quisiera que tú comprendieras bien esto. Yo nunca he tenido problema con lo que la gente, o con lo que la iglesia en común llama pecado. Yo tuve muchos problemas, te lo dije antes, con la pornografía. Pero cosas comunes, que la iglesia llama comunes o pecados comunes, yo no tuve problemas con eso. Por ejemplo, yo nunca he tenido problemas con las groserías, nunca he tenido problemas con las drogas, nunca he tenido problema con la bebida, no tengo ningún problema de eso, no se me dificulta. Incluso he tenido momentos de tentación de poder llegar más allá con mujeres. Y jamás he caído, de mí nunca nació eso, ¿sí me entiendes? Lo que quiero decirte es esto. Pablo dice esta regla. Las malas compañías, o las malas relaciones, o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué te quiero decir con esto? Y yo me preguntaba, ¿y entonces por qué yo no pequé en algunas cosas? No estoy diciendo que soy perfecto, lo que digo es que yo no pequé en algunas cosas en las que otros podrían haber esperado que yo pecara. Y yo conozco a otras personas como yo, con su misma historia, que no cayeron en esos pecados, sino que supieron mantenerse firmes en medio de un ambiente de ese tipo de tentaciones. ¿Me explico? ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Lo que quiero decirte es que se requiere carácter para vivir con personas que no tienen tu misma fe. Te lo voy a poner así. ¿A cuántos de nosotros se nos hace fácil reírnos de un albur? Lo escuchamos, inmediatamente lo entendemos y lo que sigue es reírnos porque lo entendimos. ¿Me entienden? La Biblia dice que no debemos de reírnos
ni de practicar ese tipo de conversaciones. Pero a algunos de nosotros se nos hace fácil. ¿Qué necesitas para no caer ahí y para mantenerte firme en ese tipo de relaciones? Mi respuesta es carácter, convicciones. Si hay un pecado que se te hace difícil enfrentar, escucha esto, la respuesta es que ese pecado, respecto de ese pecado, no hay una convicción en tu vida o en mi vida. Tú sabes que decir groserías está mal, por ejemplo, pero solamente lo sabes. Pero si esa verdad no es una verdad en tu mente y en tu corazón, entonces no es una convicción. Tú sabes que está mal, pero no es una convicción en tu vida. ¿Me comprendes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Por eso la sabiduría es esto. Una raíz primitiva, bueno, esa es la palabra, pero la sabiduría afecta la mente, la palabra y nuestras acciones. ¿Me estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, iglesia? Necesitamos que la sabiduría de Dios se convierta en una convicción en mi vida, en algo que yo abrace como una verdad. Escucha esto, muchas personas tienen verdades en su mente que no son correctas. Te voy a dar alguna de esas que tal vez alguna vez tú dijiste, porque yo la he dicho muchas veces. Cuando estoy en una situación de crisis económica, una cosa que salta a mi mente es: Dios, ¿por qué no tengo? ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Está correcto el pensamiento? ¿Por qué? Porque Dios no es malo. ¿Me entiendes? Pero es difícil que esto se convierta en una verdad para mí, en una convicción. Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cierto, es cierto. Pero ¿sabes? ¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo esto? Vivimos en un mundo que a veces es lo opuesto a lo que nosotros creemos. ¿Cuántos de ustedes conviven con gente que en muchas conversaciones dice albures? ¿Cuántos de ustedes conviven con personas que dicen groserías cada dos palabras? Oye, amigo, tú. Y entonces ustedes dicen cosas y yo decimos cosas como estas. Qué difícil es ser cristiano. El problema son las convicciones. Porque no hemos abrazado esas verdades como convicciones en mi vida. Ahora espérame, tengo una buena noticia para ti antes de terminar. Entonces, en esta parte quedamos de que lo que se necesita para convertirme en una persona sabia es corregir mis relaciones. ¿Me entiendes? La próxima vez que te diga que vamos a tener un convivio, que vamos a hacer algo, apúntate y ven. ¿Me entiendes? Porque son momentos para convivir. Son momentos que podrás aprovechar. ¿Me entiendes? Me dio mucho gusto que Vivi llegara con su familia. Tal vez llegaron tarde. Pero sabes, cuando me acerqué siempre se me olvida tu nombre, José. Alejandro. Cuando me acerqué a Alejandro y le toqué el hombro para saludarlo, traía la ropa mojada. ¿Sabes qué me dice eso? Pues que se mojó. Pero que vino. ¿Me entiendes? Vivi y su familia pudieron haber dicho, está lloviendo, no vamos. De hecho, todos llegamos tarde. Vivi, no fuiste la única. Todos.
Sí, sí, lo entiendo. Pero me dio mucho gusto, de verdad. Me dio mucho gusto saludar a Alejandro y tocarle la ropa y sentirla mojada. ¿Sabes qué me dijo eso? Me dijo, ellos pudieron haber no venido, pero llegaron, aunque sean mojados. Porque la convivencia es algo que deberíamos de hacer si estamos buscando ser más sabios. ¿Me entiendes? Aquí no decimos groserías. Bueno. ¿Sabes? Aquí a la iglesia yo recuerdo mucho a un joven que cuando llegó se le salía una que otra. Y no le dije nada jamás. ¿Sabes por qué? Porque las conversaciones cambian a las personas. Las relaciones cambian a las personas. Y hoy me da gusto verlo todavía aquí. Y cuando converso con él, no se le sale ninguna. ¿Sabes qué creo? Que mi vida y la de los que estamos aquí le ha bendecido. ¿Me entiendes? Porque mientras estamos aquí, podemos hablar cosas sanas. Qué feo es. Qué feo es. Por eso te digo que tengo que ser responsable con mi cristianismo. Porque qué feo es cuando en la iglesia comenzamos a hablar pura cosa que no deberíamos de hablar. Se me empieza a salir mi amargura de adentro, mi coraje de adentro. ¡Qué mal! ¡Qué mal, iglesia! Porque si yo quiero buscar sabiduría, debo de relacionarme contigo. Pero si quiero y busco sabiduría, debería de ser responsable con mi cristianismo. ¿Me comprenden? Vamos a leer en el capítulo 2 las ventajas de la sabiduría. Hijo mío, voy a ponerlo en la pantalla. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Este es el último consejo. Lee conmigo el versículo 6, por favor, la de 3. 1, 2, 3. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Si nosotros intentamos ser sabios por nosotros mismos, olvídalo, iglesia. Olvídalo. No le pidas consejos a tu corazón. Tu corazón va a decir cosas malas. Mi corazón va a decir cosas malas. Por eso esta noticia es importante. La sabiduría proviene de Dios. Su boca habla sabiduría. ¿Qué habla la boca de Dios? Sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría hablada por Dios? En la Biblia. ¿Quieres ser sabio? Lee la Biblia, iglesia. ¿Quieres ser inteligente? Lee la Biblia. ¿Quieres ser a una persona entendida en la vida? Lee la Biblia. Léela. Léetela completita. Busca la sabiduría en la palabra de Dios, porque allí está. Y luego vienen los beneficios. Dice, versículo 7, Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Voy a leer esto y lo voy a cortar y lo voy a parafrasear. Él reserva el éxito para los sabios. ¿Para quién está reservado el éxito? Para los sabios. Cuando tú busques la sabiduría, Dios tiene guardado para ti el éxito. En lo que quieras hacer, Dios te va a dar el éxito. Él cuida
el sendero de los sabios. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. ¿Qué dice este versículo 10? La sabiduría vendrá a tu corazón. ¿Tienes que ir a buscarla? Mira, si tú lees la Biblia, la sabiduría se va a clavar en tu corazón, se va a clavar en tu mente. ¿No es esto fácil? Por eso dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y muchos, cuando leemos ese versículo, podríamos decir, ¡Nel, Jesús! No, es difícil. ¿De dónde sacaste que es fácil? ¿De dónde sacaste que tu yugo es fácil y ligera tu carga? Es ahí donde estos versículos poderosos deberían de alegrarnos la vida. Porque lo único que tengo que hacer es leer la Biblia sinceramente, y si yo hago eso, entonces la sabiduría va a saltar a mi corazón, a mi mente. Lee la Biblia con sinceridad, es todo, iglesia. ¿Se te hace difícil? No me digas que no, por favor. Solo lee la Biblia sinceramente, busca a Dios en la Biblia y la sabiduría te va a brotar. ¿Sabes algo que me ha asombrado de Rubén? Los estoy discipulando apenas. Y sabes, una cosa que le pasó a Rubén es que él leyó esta cita de Jesús. Lo que contamina al hombre no es lo que sale de él, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Sabes? Yo con esta parte de la Biblia, yo me pasé, no te miento, años tratando de comprender qué onda con Jesús y por qué él decía eso. Yo no sé por qué no lo entendía, pero Rubén lo leyó y lo entendió. ¿Sabes quién hace eso? El Espíritu Santo. Y luego llegó Rubén y me contó la parábola de la buena tierra. Y Rubén me habló de la parábola de la buena tierra, me la explicó. Muchos leen las parábolas y no las comprenden. Pero a Rubén el Espíritu Santo le está hablando y le está revelando los principios bíblicos. ¿Me comprendes? Y si estoy seguro que si yo le preguntara a Rubén, ¿has encontrado beneficio en la Biblia? ¿Te ha costado trabajo? Solo leerla. ¿Me están entendiendo, iglesia? Lee la Biblia sinceramente y serás transformado. La sabiduría te librará del camino de los malvados y de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por senderas tenebrosas, de los que complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente en su casa conduce a la muerte, sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros habitarán en la tierra y los rectos permanecerán en ella, pero los malvados serán desarraigados y los infieles expulsados de la tierra. La sabiduría colabora con mi salvación. ¿Puedes ayudarme al piano, amor, por favor? ¿Me entiendes, iglesia? Vamos a resumir, ponte de pie, vamos a resumir los consejos para buscar la sabiduría. Busca la sabiduría primero en el lugar correcto, en el corazón de Dios. La sabiduría de Dios está inclinada a lo bueno, no a lo malo. Y la sabiduría de Dios es la supremacía. No vas a encontrar mejor sabiduría que la bíblica.
Y no estoy diciendo que los otros libros o los otros autores o los otros viejos escritores como Confucio, como Buda, no tengan algo de sabiduría. No estoy diciendo eso. Incluso muchos de ellos suenan a los bíblicos. Pero la supremacía está en la Biblia. ¿Me dices amén? Segundo, para buscar sabiduría necesito humildad. Reconocer que a veces soy necio y poner atención. Tercero, para buscar sabiduría necesito tener buenas relaciones. Necesitamos relacionarnos más, iglesia. ¿Me dices amén? Y número 4, la sabiduría proviene de Dios. Y lo único que tengo que hacer es buscarlo con sinceridad, leer la Biblia con sinceridad. Y la sabiduría me va a saltar al corazón. ¿No es fácil? ¿No les parece fácil? ¿O les parece complicado? Si algo te parece complicado, dile al Señor que te ayude. Pero yo estoy seguro que el Señor desea llenarnos de su buena sabiduría y que nos vaya mejor en la vida. ¿Me dices amén? Cierra tus ojos y ponle sinceridad a tu corazón unos minutos. Medita en el Señor. Dile al Espíritu Santo, dame de tu sabiduría. Si he sido necio, si he sido necia, te pido perdón. Dame un espíritu humilde para reconocer mis errores. Dile al Señor, Señor, yo sé que tú deseas que me vaya bien en la vida y necesito tu sabiduría para eso. Lléname de tu sabiduría. Necesito sabiduría en el trabajo. Necesito sabiduría en mi relación, en mi casa. Necesito sabiduría en la escuela, en el trabajo. Necesito sabiduría en mis relaciones. Ayúdame, Señor. Ahora es una oración y dile, Señor, yo reconozco que tú eres la fuente de sabiduría. Yo reconozco que de ti proviene la mejor sabiduría. Señor, tú eres la fuente de sabiduría. Y sinceramente te digo, Señor, dame de tu sabiduría. Dame de tu sabiduría. Dame. El Señor te la quiere dar y si tú la quieres, dile, dame, Señor. Lléname de tu sabiduría. Si te cuesta trabajo leer la Biblia, dile al Señor, Señor, ayúdame a leer tu palabra. Quítame la flojera cuando la tenga. Quítame el sueño cuando me da sueño. Y revélame tu palabra. Dile, Señor, ayúdame a relacionarme con mi iglesia local. Ellos son mis amigos, son mis hermanos y pueden ser mi fuente de sabiduría también. Señor, ayúdame a relacionarme más con mi iglesia. Ayúdame a dejar otros compromisos por relacionarme y crecer con quienes comparto mi fe, mi amor por ti, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra.
deseamos tu sabiduría, Señor. La deseamos como iglesia. Y yo te pido que nos hagas una iglesia sabia. Que los próximos mensajes, Señor, lleguen a los oídos de todos. Y que podamos compartir tu sabiduría, Señor. Padre, tu palabra dice que el éxito está reservado para los sabios. Y yo hablo éxito a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, profetizo éxito para tu iglesia. Profetizo el bienestar para tu iglesia. Profetizo la bendición para tu iglesia, Señor. Porque tú nos harás una iglesia sabia e inteligente, Señor. Padre, gracias por tu sabiduría disponible para tus hijos, Señor.